Yo te invito a que te pongas de pie. Hoy vamos a leer mucha Biblia, hermano, pero quise iniciar con este pasaje de Juan 10, 27 al 29. Dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Oremos. Señor, gracias te damos esta mañana, porque estamos una vez más aquí, Señor. Nos diste un día más y podemos venir, Señor, a tu casa, alrededor de tu palabra, Dios, para que tú nos guíes, para que tú nos enseñes, Señor. Habla hoy a nuestra vida, a nuestro corazón, afirma nuestra fe, Señor, y fortalécenos a través de ella, Padre. Hoy estamos dispuestos a escucharte, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. Y leímos la gran promesa de Dios, de Jesús a nosotros. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo les doy vida eterna. Nadie las va a arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Gloria a Dios. El Señor nos da una seguridad tremenda, poderosa, y de unos meses para acá, nuestro hermano el pastor ha estado insistiendo, y eso es bueno, ha estado machacando esa área de la gracia de Dios en nuestra vida. Eso es bien importante, hermano, que la persona pueda tener esa seguridad de que tiene una eternidad, de que tienes vida eterna. Y es bien importante porque es parte de tu armadura. Yo te invito a que vayamos a Efesios 6:17 y 1 Timoteo 6:12. Y antes de leerlo, yo te voy a decir que este tema ya se ha compartido en algunas otras ocasiones, pero por si alguien de aquí aún no lo ha escuchado, vamos a hablar sobre un tema bien polémico, y es sobre si la salvación se pierde o si la salvación no se pierde. Si el salvo es siempre salvo o si el salvo tiene algún riesgo. El mundo cristiano está dividido. El mundo cristiano está dividido y unos se van a un extremo. Hay hermanos que dicen: no, cuidado y pecas, porque si tú te mueres y estás en pecado te vas para el infierno. Y hay otros hermanos que dicen: no, si tú tienes a Cristo en tu vida, tú vas al cielo, no hay problema. Entonces, el propósito de esta predicación, de esta enseñanza, es hallar un sano equilibrio bíblico sobre todo en esta área. Vamos a ver qué nos tiene que decir la Biblia sobre el tema, pero es un tema bien importante, hermano. Muy importante. En primeras, si la persona no es cristiana, pues que tome una decisión de entregar su vida a Jesús, lo más importante. Y el segundo, si eres cristiano, que te afirmes, que descanses en esa fe del Señor. ¿Sale? Pero también que estés bien sabido de lo que la palabra dice en el tema. Vamos a Efesios 6:17. Efesios 6:17 dice la palabra de Dios. Te lo leo, bueno, igual y ya lo tienes, ¿verdad? En Efesios capítulo 6, Pablo nos da una lista de la armadura del cristiano. Y Pablo, antes de dar la lista de la armadura, en el versículo 12 dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Habla de una guerra, de una batalla espiritual. Y empieza entonces a darte una lista de la armadura del cristiano. Y en el versículo 17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es el yelmo, hermano? ¿Qué era el yelmo? ¿Alguno sabe qué era el yelmo? Era el casquito de los soldados, ¿verdad? Si les aventaban una flecha y tenían el yelmo, pues no les pasaba nada. A lo mejor quedaban medios atolondrados, pero de ahí no pasaba. El yelmo que cubre la cabeza, los pensamientos. En Timoteo 6:12 también habla de cierta guerra espiritual,
le dice Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Satanás va a atacar tus pensamientos. Y dice Pablo: toma el yelmo de la salvación. Y a Timoteo le dice: echa mano de la vida eterna. Acuérdate que tienes vida eterna. Acuérdate quién eres en Cristo. Eres un hijo de Dios, eres un siervo de Dios, tienes vida eterna. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a estar atacando tu mente con condenación, con dudas, con temor, con miedo. Y siempre vamos a vivir en cierta manera como nos comenta el pastor Freddy en sus enseñanzas, como si estuviéramos bajo la ley. Es que si hago esto, voy a ser agradable a Dios, y si yo no hago esto, ya no soy agradable a Dios, y empieza una condenación en los pensamientos, hermano. Entonces es bien importante que tú estés bien claro en tu fe en Cristo. Eso es muy bien importante, ¿sale? Pero vamos a equilibrar el tema, ¿ok? No vamos a hablar en esta mañana de personas que simplemente simpatizan con el evangelio, pero que no se han rendido a Cristo. No vamos a hablar de falsos cristianos, hermano. No. Vamos a hablar de cristianos genuinos. Vamos a hablar de cristianos que tuvieron un encuentro con Jesús, que el Señor les dio vida eterna. Y vamos a ver qué dice la Biblia respecto a ello. Ok. Primeramente, hermano, vamos a considerar cómo trata Dios el pecado en un cristiano. Porque el hecho de que tú seas cristiano no quiere decir que tú nunca peques, ¿verdad? Yo creo que si Dios hiciera una lista nomás de esta semana, yo creo que nadie pasaría el examen. Si Dios hiciera una lista y sobre todo de acuerdo a los principios de Dios, no del hombre, un mal pensamiento, un mal deseo, una mala mirada, hermano, nadie califica. ¿Cómo trata Dios el pecado en un cristiano? Bueno, primeramente, cuando el cristiano falla, cuando nosotros fallamos, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos redarguye. En Efesios 4:30, Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando el cristiano peca, cuando tú le fallas a Dios, si tú realmente amas a Dios, si tú realmente eres su hijo, porque si tú realmente eres su hijo, tu deseo va a ser agradar a Dios, va a ser conocer a Dios. Si tú realmente eres cristiano, si tú le entregaste tu vida al Señor, tu anhelo va a ser crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, ser fiel. Va a ser lo más importante para tu vida, más que cualquier otra cosa. Bueno, cuando el cristiano falla, primero Dios te hace sentir, te sientes mal, y vas y le pides perdón a Dios. Dice Oseas 11:4: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Dios te atrae de esa manera, te trae de una manera suavecita. Ya tú le pides perdón, tú lloras y continúa tu relación con Dios. Tú no pierdes la salvación por eso, hermano. No. Y ahorita vamos a ver, voy a adelantarme un poquito. Hebreos capítulo 10, versículo 14, y vamos a leer hasta el versículo 18, hermano. Diez, 14 al 18 de Hebreos. Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Imagínate qué grande, qué maravilloso, que Jesús con una ofrenda te hizo perfecto, ¿qué? Para siempre. ¿Quiénes son los santificados? Los santificados son aquellas personas que le han entregado su vida a Cristo, que han sido lavados y santificados por su sangre. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30. No vayan allá, pero eso dice: el Señor ya te santificó, te hizo perfecto para siempre. Es gracia. Dios
así como en la Pascua, cuando pasaba el ángel de la muerte, pero si había sangre en la casa, en los dinteles de la casa, el ángel de la muerte pasaba de largo. El ángel veía la sangre. Así nosotros, todo cristiano que le ha rendido, toda persona que le ha rendido su vida a Cristo, está cubierta por la sangre de Cristo y ha sido hecha perfecta para siempre. No es por tus obras, no es por tus méritos. Dios te hizo perfecto para siempre. Y seguimos leyendo Hebreos. Dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Okay? Dice el Espíritu Santo que iba a poner su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, hay un pacto. Jesús viene, muere en la cruz y abre un nuevo pacto. Y toda persona que le entrega su vida a Jesús es hecho perfecto para siempre, es perdonado completamente de sus pecados, como dice Colosenses, te dio vida perdonando todos tus pecados. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna, nadie las va a arrebatar de mi mano. Y dice la palabra que va a cambiar tu corazón y tu mente. O sea, si tú realmente eres cristiano, tú no vas a pensar ni a vivir igual que antes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y dice el versículo 17, y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cuándo se va a acordar Dios de tus pecados? ¿Cuándo? Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque hubo un Jesús que te amó, que me amó, que vino hace 2000 años a derramar su sangre por ti y para mí, para ser limpios. Por eso dice el libro de Colosenses que Jesús venció a través de su muerte a los principados, a las potestades. Jesús pagó por ti y por mí. Jesús venció. Él murió y Él nos limpia de todo pecado. Y nunca más se va a acordar de tus pecados. Nunca más. La paga del pecado es muerte, pero Jesús ya pagó. Nunca más. Es un regalo, hermano, es un regalo demasiado grande. Demasiado grande. Ahora, un día va a haber un juicio, ¿verdad? Un día todos vamos a ser juzgados. ¿Se va a acordar Dios ese día de tus pecados? ¿Ustedes se creen? ¿Se va a acordar o no? No, porque estamos bajo ese pacto, hermano. Dios no se va a acordar. Dijo: nunca más me acordaré de tus mentiras, de tus palabrotas. Nunca más, porque tú entraste a un pacto con Él. Él te dio una vida nueva y Él te perdonó todos tus pecados. ¿Ok? Entonces, Dios te perdona. Dios ya te perdonó. ¿Ok? Pero cuando tú fallas, cuando tú pecas, Dios te redarguye. Cuando tú pecas como cristiano, Dios te redarguye. Otra cosa importante, dice Gálatas 6:7, que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Dios también, Dios se te ama y todo, pero de que vas a cosechar, hermano. El mundo le llama karma, pero de que vas a cosechar. Por ejemplo, si no quieres trabajar, pues vas a tener apuros económicos. Es un principio, es una ley bíblica. Y el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Así vendrá tu necesidad como caminante, tu pobreza como hombre armado. Ese es un principio bíblico. Lo que tú siembras, cosechas. Y cuando Pablo está hablando aquí en Gálatas, le está hablando Pablo a cristianos. No le está hablando Pablo a inconversos, le está hablando a cristianos. Vamos a cosechar. Y muchas veces, hermano, la cosecha es eso, que tú te sientes re mal por aquello que hiciste. Pero a veces la cosecha va más allá, hermano.
A veces la cosecha va más allá. A lo mejor un embarazo no planeado, qué sé yo. A lo mejor te corren de la empresa, a lo mejor esto, a lo mejor el otro. Pero Dios te redarguye y tú vas a Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, cuando el cristiano persiste en el pecado, cuando Dios te está redarguyendo, cuando Dios te está hablando y tú persistes en tu pecado, dice el libro de Hebreos que Dios te disciplina. Y vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 5. Chequen esto, está poderoso. Dice Hebreos 12, 5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y yo les invito a que ahí en su casa sigan leyendo todo el capítulo. La Biblia habla de una disciplina, hermano, y a veces nosotros queremos como suavizarlo, ¿verdad? No, la Biblia dice que azota a todo el que recibe por hijo. En el original esa palabra de azota es mastizos, y es exactamente la misma que Jesús decía: es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea azotado. Es la misma palabra, la misma. Llega el momento, hermano, en que Dios disciplina al cristiano y le habla de una manera aún más fuerte. Ahora, ¿tú por qué disciplinas a tu hijo? ¿Por qué disciplina un padre a su hijo? Un buen padre, ¿verdad? Porque lo amas, porque tú prefieres darle tú una vara a que el día de mañana lo veas en una cárcel, o a que el día de mañana lo tengas que enterrar antes de tiempo, a que el día de mañana, qué sé yo. Tú lo disciplinas porque lo quieres, porque tú lo estás corrigiendo. Es más, dice, si soportáis. No me está hablando de algo ligero, no, me está hablando de algo fuerte, hermano. Si es cierto que Dios también nos redarguye y nos corrige a través de su palabra. Sí es cierto. Pero también Dios, ese Dios que en Proverbios te aconseja muchas veces, usa la vara con tu hijo. Si lo castigas con vara, no morirá, y alejarás o salvarás su alma del infierno o del Seol. Ese Dios que te dice que uses la vara con tu hijo, porque se supone que tú ya le hablaste y tú no le quieres dar con la vara, pero llega el momento en que tienes que usar la vara. Si el niño es rebelde, a lo mejor el niño es dócil, qué bueno, pero si el niño es rebelde, vas a usar la vara. Bueno, ese Dios que te dijo que usares la vara, este Dios también usa la vara. Usa su palabra primeramente, sí, pero también usa la vara. Entonces Dios te habla de una manera más fuerte. Si el cristiano, aún siendo disciplinado, aún siendo azotado, persiste, ¿qué pasa? 1 Corintios 11, 29 y 30, hermanos. Estaban los corintios tomando la cena, pero ¿saben qué, hermanos? Los corintios no tomaban la Santa Cena como la tomamos nosotros, hermano. No, nada que ver, nada que ver. Si nosotros fuéramos como los corintios, hermanos, cuando el pastor Freddy convocara Santa Cena, ¿sabes qué haríamos? Cada quien traería que las carnitas, que los taquitos, que la Coca-Cola. Pero los corintios llevaban hasta las 3X, las coronas, las caguamas y todo eso. Los corintios llevaban caguamas, todo eso, hermano.
Y eso que tenía que ser una reunión sacra, sagrada, preciosa, se convertía en un merequetengue porque hasta salían borrachos. Eso que es algo tan sublime, tan sagrado. Pablo dijo: cada vez que tú participas de este pan, de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Esos son los elementos con los que Dios te está salvando, te da vida eterna, te da vida nueva. Bueno, los corintios hacían un comelitón. Y miren qué dice Pablo aquí en capítulo 11 de 1 Corintios 29 al 30. Dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, muchos ya se murieron. Por lo cual hay muchos que ya se petatearon. Y unos capítulos atrás, en el capítulo 5, Pablo los regaña a los corintios porque pues había pecado flagrante y nadie decía nada. Había un hombre que estaba fornicando, en fornicación abierta, y nadie decía nada. Entonces Pablo dice en el versículo 3: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo dice: vamos a entregar a Satanás a ese hombre. Vamos a entregar a Satanás. ¿Para qué? Va a morir para destrucción de la carne, pero a fin de que en el día del Señor Él tenga vida eterna, Él se salve. O sea, nos deja ver como que había cierto riesgo, ¿verdad? ¿Qué podía pasar si no era entregado a Satanás? Te hace pensar en eso. Y para allá vamos, hermano. Dice, vamos a ver todo lo que la Biblia dice sobre el tema, hermanos. Miren, generalmente yo he escuchado hermanos que luego predican de que te vas a perder si pecas, y generalmente agarran puros versículos alusivos a eso. Y he escuchado hermanos que dicen salvo, siempre salvo, y agarran puros versículos alusivos a esos. Pero cuando se topan o quieren analizar versículos que te hacen ver otra cosa, le busca dar una interpretación que no tiene nada que ver con el contexto, nada que ver. Pero si los interpretan como realmente es, su enseñanza se viene abajo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Y ese mismo versículo, ese pasaje de Hebreos 10 es el que usamos hace rato. Eso es bien interesante. Hace rato leímos en Hebreos 10, del 14 en adelante, que Jesús con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y que estábamos bajo un nuevo pacto, y que en ese pacto Dios iba a cambiar tu mente, tu corazón, y nunca se iba a acordar de tu pecado. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Dice versículo 26 en adelante: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ojo, aquí está hablando, hermanos, de cristianos. Ok, aquí no está hablando de falsos cristianos. ¿Cómo sabemos? Porque dice: tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Me está hablando de una persona que fue santificada.
Sale. Hace poco estaba escuchando a un hermano en YouTube que cuando llegó él a esta parte a analizarla dijo: no, es que aquí es una exageración del texto, porque esto contradice al versículo 14. No, no es una exageración, para nada es una exageración, y vamos a verlo en el contexto de todo el Nuevo Testamento. Ojo, aquí no está hablando de un pecado X, de cierto pecado. Aquí hay algo que la Biblia le llama apostasía. Okay. Apostasía es negar la fe. Una de las traducciones de apostasía es divorcio, divorciarse. ¿Sale? Porque, hermano, te hago una pregunta. ¿Tú pecas a la fuerza o pecas voluntariamente? Todos pecamos voluntariamente. Es más, a veces ni cuenta te das y ya pecaste. Pero todos pecamos voluntariamente. Aquí no está hablando de un pecado X, aquí me está hablando de algo más fuerte, de algo más grande. Y dice: si tú ya después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya sabes que Jesús es el Salvador, es más, ya fuiste santificado, ya entendiste el evangelio, naciste de nuevo, ok. ¿Qué queda? El versículo 27, queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuál es ese juicio? ¿Cuál es ese hervor de fuego que va a devorar a los adversarios, hermano? ¿Cuál es? Y no os hagáis. Es el infierno. No es cualquier cosa. Es el infierno. Entonces la salvación, si se pierde, para allá vamos. Miren, hermanos, la salvación no se pierde. La salvación es de Jehová. La salvación se rechaza. Y la puedes rechazar como cristiano o antes de ser cristiano. Las personas que rechazan a Cristo, les predica si no quieren nada con Dios, bueno, esas nunca la tuvieron. Pero aquí estamos hablando de personas cristianas, y es algo tremendo, es algo fuerte. Y no es una exageración. Ahorita vamos a ver los demás pasajes. Una vez leí una Biblia de estudio de un maestro muy famoso, y ese maestro dice, él cree en el salvo siempre salvo. Y ese maestro dice que cuando dice santificado se refiere a Jesús. No se refiere a Jesús. No, el contexto para nada te indica eso. Está hablando de un cristiano. Y dice: pisotea al Hijo de Dios, tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hace afrenta al Espíritu de gracia. Es algo tremendo. Es algo tremendo. Vamos a ver más pasajes, hermanos, y ahorita vamos a dar una explicación. Romanos capítulo 11, versículo 17 al versículo 21. (11, 17 al 21). Dice, versículo 17 de Romanos 11: si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí, si leemos desde un principio, está hablando del pueblo de Israel. Israel son las ramas naturales, los israelitas son las ramas naturales. Sale. La salvación se abrió para nosotros los gentiles, que no éramos de ese olivo, por así decirlo. Pero dice Pablo: tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas. Si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te va a
a perdonar. Ok, ¿por qué Dios no perdonó a Israel? Israel rechazó a Cristo. Dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Jesús vino a hacer lo suyo, vino a los suyos no le reciben. Ya estaba eso escrito, planeado, ya. De hecho, dice aquí lo que leímos, fueron desgajadas, ¿por qué? Por su incredulidad fueron desgajados, porque ellos no creyeron. Es más, cuando estaban crucificando a Jesús, dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, sobre nuestras cabezas y sobre la de nuestros hijos. Ellos rechazaron a Jesús y rechazaron a Cristo. Entonces, al rechazar a Cristo, ellos rechazan a Jesús. Viene, hermanos, se abre la puerta de la gracia para todo el mundo y de predicar este evangelio a todas las naciones. De hecho, Dios siempre ha querido tratar o salvar a toda la gente, siempre. Nada más que tuvo un trato especial con Israel desde que escogió a Abraham. Ellos rechazan a Cristo. Sale. Y eso es algo importante. ¿Por qué? Porque la apostasía tiene que ver con esto, hermano. La apostasía no es un pecado X, no, hermano. Vamos, seguimos. Bueno, algo importante antes de cerrar, Romanos 11 dice, tú por la fe estás en pie. Fe es lo contrario de incredulidad, completamente. Ellos fueron desgajados por incredulidad. Ellos por la fe estaban ahí. ¿Por qué estamos ahí? Porque por la fe en Cristo tú tienes vida eterna. Por la fe en Cristo es por la fe que tú recibes el regalo de la vida eterna. Sale. Ahora seguimos. Apocalipsis 3:5, hermano. Hay muchas citas, pero yo creo que no te voy a poder dar todas por causa del tiempo. Pero Apocalipsis 3:5, este es otro versículo que mucha gente saca de su contexto, hermano, porque el contexto cercano nos dice otra cosa y muchas personas para justificarlo se van a un contexto lejano. Pero Apocalipsis 3:5 está hablando de una iglesia. La iglesia está formada por cristianos, recuerden. La verdadera iglesia de Cristo está formada por cristianos. La iglesia, ojo hermano, la iglesia no salva. Hay mucha gente que piensa que por estar en determinado grupo religioso ya se salvaron. No, hermano, la iglesia no salva. En la Biblia la iglesia es salvada. La iglesia no salva, la iglesia es salvada. Y dice la Biblia aquí en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Ok? No borraré. Bueno, si leemos desde el versículo 1, por falta de tiempo no te lo voy a leer, pero habla de una iglesia que ya estaba agonizando espiritualmente. Dice, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dice, pero hay unas pocas personas ahí en Sardis que son dignos. Sale. Y es en este contexto, que aparece el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Tú qué te da a entender? Te da a entender que esta iglesia era una iglesia que estaba en la frontera de lo que llamamos apostasía. En la frontera. Dice, tiene nombre de que vives y estás muerto. Afirma las otras cosas que están para morir. También la Odisea. Y esa parte que dice, confesaré su nombre, Jesús dijo, cuando él habló sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, más adelante él dice, el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré, pero el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. Ahora, Hebreos capítulo 6, versículo 4. Y ahorita vamos a hacer a ver si podemos englobar todo, hermano. Hebreos 6, 4, porque esta parte quería yo llegar. Dice, es imposible lo que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Ojo, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Qué es el don celestial? El don celestial en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es la vida eterna. Gracias, mija. En la Biblia, el don celestial es la vida eterna. Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿verdad? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. Dice que es imposible que los que una vez iluminados y gustaron del don de celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Cuándo participas tú? Cuando el Espíritu Santo entra a tu vida es cuando tú recibes a Cristo. Efesios 1:13. Cuando tú recibes a Cristo eres sellado con el Espíritu Santo. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, ¿qué te quiere decir? Que esas personas ya habían sido renovadas para arrepentimiento, ya se habían arrepentido, ya habían ido a la cruz, pero recayeron. Todo eso que te estoy leyendo tiene que ver con apostasía. ¿Ok? Apostasía es dejar la fe, es divorciarse de Dios. Dice Pablo en Timoteo 4:1, 1 Timoteo 4:1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos, no todos, no muchos, algunos. ¿Por qué? Mira, hermano, hace rato te hablaba de las 3 formas en que Dios trata con el pecado en el cristiano, ¿verdad? Te redarguye, te disciplina y te lleva. Ahora, yo te voy a decir una conclusión personal, en base a esto. Pienso, es algo muy personal, no está en la Biblia, pero por lo que dice la Biblia yo llego a esta deducción. Que entre el último nivel, que es la muerte del cristiano, y la apostasía, hay una línea delgadita ahí, hermano. Hay una línea delgada. Casi siempre la apostasía está relacionada también con falsas doctrinas. Cuando dice apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apocalipsis termina de esta manera, dice, el que añadiere a estas palabras, yo añadiré de las plagas, y el que quitare de las palabras de la profecía de este libro, yo quitaré su parte del libro de la vida. O sea, casi siempre está relacionada con eso. Ahora, algunos piensan que un verdadero cristiano no puede caer en eso. ¿Ok? Algunos piensan eso. Pero yo les invito a ir a Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Ojo. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ojo con lo que siguen. Y aún negarán al Señor que los rescató. Me habla de personas que fueron rescatadas, pero que iban a negar a Jesús o a negar su fe. Ojo, ¿estamos aquí? ¿Habían sido rescatados? Sí, habían sido rescatados, pero lo iban a negar. Y yo siempre pongo este ejemplo, hermanos. Ay, Dios, ya la regué. Imagínense que Alincita, ¿quién es tu mamá, Alin? Chivis es su mamá, Silvia. Imagínense que Alin va con Silvia, ¿verdad? Y de repente un compañero la ve. Oye, ibas con tu mamá ese día. Y Alin dice, no, ella no es mi mamá.
¿La está negando? Sí, la está negando porque es su mamá. Ahora, pensemos que Aline va con otra persona que no es su mamá, con otra señora. Dicen, te vimos con tu mamá y ella lo niega. ¿Está bien o está mal? ¿Sí? Entonces su mamá no la está negando. Entonces tú no puedes negar. No sé si me doy a explicar con este ejemplo. No sé si me explico. A la única persona que Aline puede negar como madre es a Chivis, porque ella es realmente su mamá. A menos que tuviera otra mamá adoptiva por allá, ¿verdad? Pero pues quién sabe. Si es otra persona no la puede negar. No sé si me doy a entender con esta idea. Cuando Jesús dijo, el que me negare, yo también le voy a negar. Sardis y Laodicea tenían ese problema. Es más, esa Laodicea donde Jesús les dice, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Y le está hablando, hermanos, a una iglesia. Algo que no podemos nosotros negar aquí. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Hay un principio en la Biblia y vamos a... Primero que nada, bueno, vamos a Deuteronomio 24, vamos a Deuteronomio 24:1. Todo esto tiene que ver con el pacto. Deuteronomio 24:1 en adelante. Ojo, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, ojo, versículo 4, no podrá, me recuerda mucho a Deuteronomio 6:4, es imposible. Es imposible, dice Deuteronomio 6:4, es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Dice aquí, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ojo, a esto quería llegar, hermano. Dice el libro de Zacarías, él le dice Zacarías capítulo 2 ahí a los casados. Dice, guárdense en vuestro espíritu y no sean infieles con la mujer de su pacto. Cuando un hombre se casa con una mujer es un pacto. Y para Dios un pacto es algo sagrado. Para Dios un pacto no es cualquier cosa. Ojo, hermanos, los que están casados. Dice la Escritura que Dios aborrece el divorcio, que Dios abomina el divorcio. Que te están matando, te están maltratando, te están dando mala vida, te están siendo infiel, sepárate pues. Pero que sea la última opción, hermano. Que ya no haya de otra. Que ya lo intentaron todo, que ya agotaron recursos. Pero aquí estamos viendo un principio. No puedes pactar dos veces con la misma persona, punto. No puedes pactar dos veces. Para Dios es una abominación. Dice, es una abominación delante de Dios. Ok, ya despediste en ese entonces, ¿verdad? Despidió a su mujer, le dio carta de divorcio. Se casa ella con otra persona. Por alguna razón se vuelve a separar. No podía regresar con su primer marido. ¿Por qué? Porque es una abominación. Bueno, hace rato leíamos en el libro de Hebreos 11:14 al 18 que estamos bajo un nuevo pacto, los cristianos. Okay. Estamos bajo ese pacto y, hermano, en ese pacto nosotros estamos protegidos. Dios nunca se va a acordar de tus pecados. Bajo ese pacto tú eres hecho perfecto para siempre. ¿Qué es apostasía? Apostasía es divorciarse de Cristo.
en otras palabras. El apóstata se arrepiente de haberse arrepentido. No sé si me explico. Y te voy a decir una cosa. Eso es algo, hermano, irreversible. Es algo irreversible. Desde que hay, no, ahora sí regreso, no. Dice la Biblia en Deuteronomio 6:4 que quedan imposibilitados para el arrepentimiento. Una de las características de una persona apóstata es que nunca se va a arrepentir de su decisión. Nunca. Cuando la persona siente feo y se arrepiente, hice hartas cosas y se arrepiente, hermano, esa persona cayó, no apostató. Es por ejemplo Pedro. A ver, ¿Pedro negó a Jesús o no lo negó? Lo negó. ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Pedro cayó. Pedro cayó. Pero una cosa es caída y otra cosa es apostasía. Es una diferencia kilométrica. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2. El rey David cayó, pero él se arrepintió. 2 Timoteo capítulo 2. Versículo, ojo, le está hablando Pablo a cristianos, ¿ok? Dice versículo 11, 1 Timoteo 2:11. Recuerdo que este versículo, hermanos, para mí es especial porque, bueno, esta enseñanza que yo te estoy dando fue un proceso de lectura bíblica, Esto yo no lo aprendí en un seminario o que alguien me lo haya enseñado, no, hermano, fue lectura bíblica que Dios me lo fue dando y yo le decía a Dios, yo quiero ver un versículo, hay un pasaje en la Biblia donde haga una diferencia clara entre una caída, el pecado y una apostasía. Y recuerdo que al poco tiempo que yo le pedí a Dios eso, Dios me dio este pasaje y dice Timoteo 2:11, 2 Timoteo 2:11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, ¿qué? Él también nos negará. Lo que vimos ahí en 2 de Pedro 2:1, negarán al Señor que los rescató. O sea, Pablo se está incluyendo. Si le negaremos, Él también nos negará. Versículo que le sigue, 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, me habla de pecado, pero si le negaremos, me habla de apostasía. La apostasía no es perder la salvación. Apostasía es rechazar abiertamente a Cristo. Aún como cristiano, Y ahí ya vimos los pasajes. Hay más, al menos Juan capítulo 15, Jesús le dice a los discípulos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y dice todo, y le está diciendo a los discípulos, ustedes son los pámpanos, nosotros somos los pámpanos. Dice, pero el pámpano que no permanece en mí será arrancado y echado en el fuego. O sea, hay una diferencia, hermanos, tremenda. Entonces, por eso nosotros vemos en Corintios, cuando Pablo juzga ese caso de inmoralidad, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Como que nos da a entender que si no se hacía eso, si no se hacía esa disciplina con esa persona, había cierto riesgo. Si el cristiano está arrepentido, hermano, dice el Salmo 51:17, que al corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar. Toda persona que haya con un corazón arrepentido, con un corazón quebrantado, Dios la perdona. Lo que le pasó a Pedro. Pero cuando la persona cruzó la barrera, cuando la persona tomó su decisión, cuando el cristiano tomó su decisión, hermano,
Ya no puedes pactar 2 veces con la misma persona, hermano. Ya no se puede. Ya no se puede. Ya no. Esta es la única razón, bíblicamente hablando, la única causa por la que alguien que fue cristiano, que fue, y puedo decir que fue, alguien que nació de nuevo, alguien que en algún momento su nombre fue escrito en el libro de la vida, la única razón por la que esta persona vaya al infierno. ¿Por qué? Porque negó la fe. Es más, vamos a ver ahí al Evangelio de Lucas capítulo 12. Dice versículo número 8: os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Por eso en Sardis dice: y confesaré su nombre. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Ojo, a todo el que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Hermano, el rechazar a Cristo es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El rechazar a Cristo es el pecado imperdonable. Ese es el único pecado que no puede ser perdonado. El único. Bueno, un ejemplo. Creo que es difícil dar un ejemplo vivo, así de alguien, pero una persona que experimentó la gracia y el perdón de Dios, una persona que en su momento dio fruto, sirvió, su anhelo era Dios, pero con el paso del tiempo, esa persona se alejó. Y una de las características que yo he visto es lo que vimos en un principio: la enseñanza, la doctrina. Y voy a poner un ejemplo y me voy a reservar el nombre de esta persona. Pero yo conocí a una persona que empezó muy bien. De hecho, empezó desde antes que nosotros. Empezó muy bien. Llegó a ser pastor. No sé qué pasó. Yo no tuve mucha relación con esa persona. Yo no sé qué pasó en su vida. Pero después de unos años yo me enteré que él dejó a su esposa y se casó con otra mujer. La dejó, no se divorció, la dejó. Yo conocí a su esposa. Su esposa me comentó que él fue muy irresponsable con sus hijos después de que se separaron. Y él siguió predicando y pastoreando. No sé por qué razón todavía tenía gente que le seguía, porque él, estando en esa situación de adulterio, porque es un pecado flagrante, hermano, es adulterio, la Biblia lo dice, lo llama como adulterio. Y esa persona así siguió predicando y enseñando. Y no solamente es que su doctrina estuviera algo desviada, porque su doctrina sí estaba desviada. Porque sabes que cuando tú crees algo, realmente tú vas a tratar de vivir de acuerdo a eso que tú crees. De acuerdo a eso que tú estás, si tú estás creyendo que esto está mal, tú no lo vas a hacer. Si tú crees que esto está bien, tú lo vas a hacer. Esta persona, yo lo escuché decir palabrotas. No tenía problemas con ir a tomar. Y su enseñanza ya no era 100% bíblica. Para mí, en lo personal, ese es un ejemplo de apostasía. Hubo otro, me lo platicaron hace muchísimos años, creo que ya te lo comenté en alguna ocasión aquí. Hace años ahí cuando nos grabamos en la célula de San Román, recuerdo que una muchacha que nomás fue a la célula pocas veces, pero esa muchacha comentó que en una ocasión tocaron a su puerta, era de noche, tocaron a su puerta. Entonces ella abre la puerta y cuando abre la puerta ve una hoja de papel que está flotando.
ella se le enchina el cuerpo y se mete y dice, cuando nos contó, yo dije, este es Axel. ¿Quién era Axel? Axel era un compañero de trabajo, era su compañero de trabajo que era brujo, era satanista, y Axel antes había sido pastor. Él había predicado la palabra. Se murió su hijo. Él le pidió mucho a Dios por su hijo y su hijo murió, su nene murió. Entonces él se fue al otro extremo. Mi hermano, que es pastor allá en Tustepec, en una de sus misiones, un hermano en un pueblito, una misión que tenían igual. Él estaba pastoreando, aunque ahí sí yo no podría decirte si nació de nuevo o no, porque yo no los conocí. En el caso del primer ejemplo que te digo, sí. Pero este señor, este pastor, igual él dejó la iglesia y quiso robar el terreno de la iglesia, y él se volvió brujo. Él fue a vivir con una bruja, dejó a su familia y él se volvió brujo. Entonces, esos serían algunos ejemplos. Ahora, dice Timoteo, en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. No dice que muchos, dice algunos. ¿Por qué? Conclusión personal, creo que entre la muerte física y la apostasía hay una línea delgadita. Es una conclusión personal en base a lo que he estudiado de la Biblia, no que la Biblia te lo diga así. Y creo que el enemigo tiene la oportunidad de seducir esa alma y que el hermano va a decidir, no, ¿cómo crees? No. Sí, yo sé que estoy mal, pero esto no lo voy a hacer. Yo no voy a apartarme, o sea, ya me aparté mucho. O seguirle la corriente al diablo. Ahora, eso es una conclusión personal. Sale. Ahora me decía alguien, ¿y dónde está la frontera? Olvídate dónde está la frontera. O sea, vive lo más alejado de esa frontera. ¿Para qué quieres saber dónde está la frontera, no? Como la ilustración del hombre que está buscando a un buen chofer y los pone una prueba. Hay tres candidatos y hay un voladero, y le dice a uno, ¿a qué distancia, si vienes como a 100 por hora, a qué distancia puedes frenar de este voladero? Hasta 2 metros de distancia. Y le dice a otro, ¿y tú a qué distancia puedes frenar? Hasta 1 metro de distancia. Y le dice a otro, ¿y tú a qué distancia puedes frenar? Lo más lejos. Va, pues a ti te contrato. Hermanos, lo más lejos. Lo más lejos. Ahora, ojo, es importante que tengamos seguridad eterna. Eso es bien importante, que sepamos que somos de Cristo, que tenemos vida eterna, que nadie nos arrebatará de su mano y vivamos en ese reposo y en ese descanso. Es importante, hermano, pero no podemos también pasar por alto estas escrituras. No podemos, porque también la voluntad de Dios es nuestra santificación. No podemos negar que también hay cristianos que se puede fallar, se puede caer, se puede alejar, y que ciertamente hay un riesgo, aunque muchos digan que no. Yo en mi Biblia veo que sí. Eso no quiere decir que Dios no sea un Dios de gracia, no. Eso quiere decir que Dios respeta tu libre albedrío, que Dios respeta lo que tú decidas, pero que hay consecuencias. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, y que Dios, hermano, me ayude a vivir lo más alejado de esa línea. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, por tu misericordia. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra abunde en nosotros y nos enseñes y nos guíes y nos guardes. Si es necesario, llámanos. Si es necesario, jálanos la oreja, Señor. Pero ayúdanos a vivir cerca de ti, Dios. Guárdanos, Padre, y que nuestros labios siempre te confiesen, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias por tu amor, tu gracia, tu misericordia, Padre. Bendice a este pueblo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.